¿Alguna vez has pensado en el aceite como algo más que un simple ingrediente para cocinar? Este líquido dorado ha fluido a través de la historia no solo como sustento físico, sino como un vital enlace espiritual. ¿Sabías que el aceite ha sido una herramienta esencial en los rituales más sagrados de la humanidad? ¿Y te has preguntado alguna vez cómo un objeto tan común puede convertirse en un símbolo tan poderoso de la gracia divina? Todas estas descubiertas sobre el aceite y su significado espiritual y histórico las exploraremos a lo largo de esta historia, desentrañando los misterios y la importancia de este elemento sagrado en diferentes culturas y épocas. ¿Listo para continuar este viaje a través de los tiempos y descubrir cómo el aceite ha moldeado la espiritualidad y la historia humana? La tradición de usar aceite como herramienta espiritual se extiende a través de numerosos relatos bíblicos, marcando momentos de bendición y dedicación. La unción con aceite simboliza la transferencia de la santidad y la aprobación divina, un acto que eleva objetos cotidianos y acciones a un plano espiritual significativo. Este simbolismo se intensifica en el Nuevo Testamento, donde el aceite no solo sigue siendo un medio de consagración, sino que también se convierte en un vehículo de curación, como se refleja en Santiago 5:14, donde el aceite se utiliza en la oración por los enfermos. En la vida contemporánea, el aceite sigue siendo un elemento espiritual en muchas prácticas religiosas, sirviendo como puente entre lo sagrado y lo secular. Su uso en la iglesia moderna varía desde la unción de individuos en servicios religiosos hasta su papel en rituales de sanación y protección. Este enfoque dual del aceite, como tanto físico como espiritual, destaca su importancia perdurable en la vida espiritual de la comunidad creyente. Desde los primeros días de la historia bíblica, el aceite ha tenido un rol protagonista en el desarrollo espiritual y social de las civilizaciones. Su mención en el Génesis, como parte de las ofrendas de Jacob, quien ungía una piedra en señal de su pacto con Dios, Génesis 28:18, ilustra su papel como mediador de pactos sagrados. Este acto no solo consagraba el lugar, sino que también simbolizaba la promesa y la presencia continua de Dios con su pueblo. En la era de los patriarcas y más allá, el aceite se utilizaba en ceremonias de unción para reyes y profetas, marcando una transición divina de autoridad y servicio. La unción de Saúl y David por Samuel, como se relata en 1 Samuel 10:1 y 16:13 respectivamente, no solo confería liderazgo, sino que también representaba una elección divina, significando que su autoridad venía directamente de Dios, equipados con el Espíritu Santo para liderar a Israel. Durante el período del templo, el aceite también jugaba un papel crucial en la purificación y los sacrificios, siendo un elemento esencial en los rituales que buscaban restaurar y mantener la relación entre los israelitas y su Dios. Esto subraya la naturaleza multifacética del aceite como sustancia que purifica, consagra y cura, fundamental para la integridad ritual y espiritual de la comunidad. El aceite no solo servía para ungir a líderes o limpiar pecados, sino que también actuaba como un recordatorio constante de la misericordia y la providencia de Dios. En tiempos de abundancia y en momentos de necesidad, el aceite era un símbolo de la bendición continua de Dios, como se refleja en el Salmo 23:5, donde David habla de su copa rebosante, una metáfora de la protección y el cuidado divinos que nunca cesan. El aceite, especialmente el de oliva, ha sido valorado por su versatilidad y significado desde tiempos antiguos. En la cultura mediterránea, no solo era fundamental para la dieta diaria, sino también para la economía y las prácticas religiosas. Este líquido dorado no solo iluminaba hogares, al ser usado en lámparas, sino que también servía como base
para medicinas y productos de limpieza, demostrando su importancia en casi todos los aspectos de la vida diaria. Simbólicamente, el aceite representaba la purificación y la iluminación espiritual, como se observa en el ritual del tabernáculo, donde el aceite para la lámpara perpetua debía ser puro y prensado en frío. Éxodo 27:20. Este requisito no solo aseguraba una llama física constante dentro del santuario, sino que también simbolizaba la luz perpetua de Dios que guía a su pueblo a través de las generaciones. El aceite era un regalo frecuente entre naciones y un producto de comercio valioso que simbolizaba la paz y la prosperidad. El intercambio de aceite en tratados y acuerdos no solo era un acto de diplomacia, sino también un gesto de buena voluntad y bendición mutua, destacando su papel en la promoción de la armonía y el bienestar común. El aceite en la antigüedad era considerado un artículo de lujo, utilizado por reyes y sacerdotes en ceremonias de consagración y por ciudadanos en sus rutinas de cuidado personal. Esta riqueza de usos refleja su valor incalculable y su estatus como símbolo de honor y santidad, un elemento que trascendía lo cotidiano para tocar lo divino. La práctica de ungir con aceite es profundamente simbólica en la tradición bíblica, actuando como un puente entre lo divino y lo terrenal. Cada acto de unción llevaba consigo una carga de significado espiritual, designando objetos, lugares y personas como santos y apartados para propósitos divinos. Este acto se ve claramente en la consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes, donde el aceite no solo les confería un estado espiritual, sino que literalmente los transformaba en mediadores entre Dios y su pueblo. Éxodo 30:30. La unción también marcaba transiciones importantes y comenzaba nuevas fases en la vida de los individuos y la comunidad. Por ejemplo, cuando un rey era ungido, no era simplemente un cambio de liderazgo lo que se celebraba, sino una reafirmación del pacto de Dios con su pueblo, recordándoles que su liderazgo estaba bajo la autoridad y dirección divinas. En términos prácticos, la unción con aceite también tenía efectos terapéuticos y curativos. Se utilizaba para tratar heridas y enfermedades, simbolizando la sanación y restauración que solo puede venir de Dios. Este uso se refleja en el Nuevo Testamento, donde los discípulos ungían a los enfermos en nombre de Jesús, promoviendo la sanación física y espiritual como parte de su ministerio. Marcos 6:13. La continuidad de esta práctica en la iglesia cristiana primitiva, como se describe en Santiago 5:14, muestra que la unción con aceite seguía siendo una práctica vital, no solo por sus beneficios físicos, sino también como una expresión tangible de la intervención y el cuidado divinos en la vida de los creyentes, reforzando su fe y su conexión con la comunidad de fe. El aceite es frecuentemente visto como un símbolo del Espíritu Santo en la tradición cristiana, un elemento que transmite la presencia y el poder de Dios. En momentos de unción, se considera que el Espíritu Santo desciende sobre la persona o el objeto ungido, proporcionando protección, sabiduría y guía. Esta conexión se hace explícita en varios pasajes bíblicos, como en 1 Samuel 16:13, donde, tras ser ungido por Samuel, el Espíritu de Dios se apodera de David, marcándolo como el elegido de Dios y equipándolo para su futuro como rey de Israel. El simbolismo del aceite como representante del Espíritu Santo es particularmente poderoso porque combina lo tangible y lo intangible. Al ungir con aceite, se realiza un acto físico que tiene profundas implicancias espirituales, uniendo el cielo y la tierra en un momento de profunda significación religiosa. El aceite como símbolo del Espíritu Santo enfatiza la idea de la consagración y la purificación. En el cristianismo, recibir el Espíritu Santo
es un momento de renovación espiritual, donde el antiguo yo es dejado atrás y la nueva vida en Cristo comienza. El aceite, al ser aplicado, representa esta transformación, sellando al creyente con la gracia divina. En la vida comunitaria de la Iglesia, el aceite fortalece los lazos entre los miembros al ser usado en sacramentos como el bautismo y la confirmación, donde los creyentes son ungidos como parte de su iniciación en la vida de la Iglesia. Esta práctica no solo une a los individuos con Dios, sino también los unos con los otros, creando una comunidad de fe unida y consagrada bajo la guía del Espíritu Santo. Los rituales de unción tienen raíces profundas en las tradiciones bíblicas, donde el aceite no solo era un producto físico, sino un conductor de la gracia divina. Este proceso se observa claramente en la ordenación de sacerdotes y reyes, donde el aceite se utilizaba para transferir no solo responsabilidad, sino también habilidad espiritual, como se describe en Levítico 8:12, donde Aarón fue ungido por Moisés para su servicio sacerdotal. La unción en estos rituales simboliza una carga tanto de poder como de protección divina. Estos actos no eran meramente simbólicos, sino que se consideraban efectivos para conferir el Espíritu Santo a aquellos que eran ungidos, preparándolos para desempeñar roles cruciales dentro de la comunidad de fe. Esto se extendía más allá de los líderes religiosos a objetos y espacios sagrados, santificándolos para el culto y asegurando que fueran dignos del encuentro con lo divino. Además de su papel en la consagración, los rituales de unción también funcionaban como un mecanismo para reafirmar la conexión entre la comunidad y sus líderes. Al presenciar la unción, la comunidad reconocía la autoridad espiritual y terrenal del ungido y reafirmaba su compromiso de seguir su guía conforme a la voluntad de Dios. Este acto también servía para recordar a todos los presentes su propia consagración a Dios, reforzando la identidad y la cohesión del grupo. La tradición de la unción subraya la continuidad de la fe a través de las generaciones. Al seguir los pasos ordenados por las Escrituras, como en 1 Reyes 1:39, donde Salomón fue ungido rey por el sacerdote Sadoc, la comunidad de creyentes no solo perpetúa prácticas antiguas, sino que también reafirma su conexión eterna con el pasado sagrado, asegurando que las promesas y mandatos de Dios sigan vivos en la memoria colectiva. En el contexto de la guerra espiritual, el aceite es más que un simple ungüento. Es una arma potente contra las fuerzas del mal. Según la tradición cristiana, la unción con aceite consagrado establece un perímetro de protección espiritual que repele influencias malignas y fortalece a los creyentes en su lucha contra la tentación y la opresión espiritual. Este concepto está implícito en pasajes como Santiago 5:14, que asocia el aceite con la oración de fe para sanar al enfermo y liberarlo de sus sufrimientos, lo que también puede interpretarse en un sentido espiritual. La efectividad del aceite en la guerra espiritual se deriva de su consagración, que lo transforma de un simple líquido a un símbolo del poder de Dios. Al ser aplicado, el aceite no solo marca físicamente al individuo o al espacio, sino que también invoca la presencia de Dios, creando un ambiente donde lo sagrado puede manifestarse con fuerza, desplazando lo profano y lo perverso. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día.
Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. La práctica de ungir hogares y otros espacios es común en muchas tradiciones cristianas, basada en la creencia de que el aceite santificado actúa como un disuasivo contra el mal. Esta práctica, aunque varía en detalles entre diferentes denominaciones, refleja una comprensión común del aceite como un elemento de purificación y fortalecimiento espiritual. La unción con aceite se utiliza frecuentemente en momentos de oración intensa, especialmente cuando se busca dirección o intervención divina en situaciones de crisis. Al marcar ese momento con aceite, los creyentes no solo buscan la ayuda de Dios, sino que físicamente demarcan un punto de cambio, esperando un giro en sus circunstancias, confiando en que la gracia divina operará a través de este acto consagrado. Los testimonios sobre el uso del aceite y su impacto en la vida de los creyentes son tan variados como poderosos. Historias de sanación milagrosa, protección en tiempos de peligro y provisiones inesperadas abundan en las comunidades de fe, donde el aceite ha sido utilizado conforme a las prácticas bíblicas. Estos relatos no solo sirven para confirmar la eficacia del aceite como herramienta espiritual, sino que también fortalecen la fe de la comunidad y fomentan una mayor dependencia en las prácticas espirituales tradicionales. Un ejemplo notable puede encontrarse en actos de sanación, donde individuos enfermos fueron ungidos con aceite en un contexto de oración y experimentaron recuperaciones notables. Estos eventos son vistos no solo como intervenciones médicas, sino como manifestaciones del poder curativo de Dios, reafirmando el aceite como un canal de su gracia. En situaciones de crisis espiritual, muchos creyentes han reportado sentir un fortalecimiento de su fe y un renovado sentido de propósito tras recibir la unción. Este impacto emocional y espiritual subraya cómo el aceite puede actuar como un catalizador para la renovación personal y comunitaria, alentando a los individuos a perseguir una vida de mayor santificación y servicio. Estos testimonios no solo circulan dentro de las comunidades donde ocurren, sino que a menudo se comparten ampliamente a través de medios de comunicación cristianos, libros y conferencias, ayudando a perpetuar la importancia del aceite en la vida espiritual contemporánea y ofreciendo esperanza y dirección a aquellos que buscan evidencia tangible de la actividad de Dios en el mundo moderno. Consagrar aceite es un proceso que implica tanto respeto como devoción, transformando el aceite común en un instrumento sagrado de fe. Este proceso generalmente comienza con la elección de un aceite de buena calidad, preferiblemente aceite de oliva, debido a su significado bíblico y su pureza. La consagración se realiza en un ambiente de oración y meditación, donde el aceite es bendecido por un líder espiritual, o en algunas tradiciones, por cualquier creyente que busque emplearlo en su práctica espiritual. El acto de bendecir el aceite a menudo incluye oraciones específicas que piden a Dios que infunda el aceite con su Espíritu Santo, haciendo que sea un verdadero símbolo de su presencia y poder. Estas oraciones pueden variar, pero comúnmente incluyen invocaciones para que el aceite sea usado en sanación, protección y consagración, reflejando los diferentes roles que el aceite puede jugar en la vida espiritual del creyente. Una vez consagrado, el aceite debe ser guardado en un recipiente adecuado y tratado con gran respeto.
Su uso debe limitarse a propósitos espirituales, evitando su utilización en contextos no sagrados para mantener su santidad. Esta práctica asegura que el aceite esté siempre listo para ser usado en momentos de necesidad, manteniendo su integridad como herramienta consagrada para el servicio divino. El proceso de consagración no solo prepara el aceite para su uso en rituales y prácticas espirituales, sino que también sirve como un recordatorio para quienes lo usan de que están participando en una tradición sagrada, venerada a lo largo de los siglos. Este acto fortalece la conexión entre lo divino y lo terrenal, permitiendo que los creyentes accedan al poder espiritual a través de un medio físico y reafirma su compromiso con una vida guiada por la fe y el servicio a Dios. El uso del aceite en contextos de sanación es uno de los aspectos más destacados de su aplicación bíblica y moderna. En la Biblia, el aceite no solo se utilizaba para ungir a los enfermos físicamente, sino que también se consideraba un medio para la restauración espiritual y emocional. Marcos 6:13 narra cómo los discípulos de Jesús ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban, destacando el aceite como un componente esencial en su ministerio de sanación. Esta práctica tiene sus raíces en la comprensión de que la enfermedad a menudo puede tener componentes espirituales y que la sanación requiere un enfoque holístico que aborde tanto el cuerpo como el espíritu. El aceite, al ser consagrado, se considera portador de la gracia de Dios, capaz de tocar las raíces más profundas del sufrimiento humano y traer alivio y curación. En la medicina bíblica, el aceite también se usaba como base para mezclas de hierbas y bálsamos, lo que demuestra su papel en la práctica médica de la época. Estos ungüentos no solo servían para tratar dolencias físicas, sino que también proporcionaban confort y alivio en tiempos de angustia, reforzando el papel del aceite como un símbolo de cuidado y compasión divinos. La tradición de usar aceite en la sanación continúa en muchas comunidades cristianas hoy en día, donde se une la oración con la unción de aceite en la creencia de que este acto puede facilitar milagros de sanación. Este uso del aceite resalta su significado como una extensión de la fe del creyente en el poder y la misericordia de Dios, reafirmando su rol no solo como un remedio físico, sino como un potente instrumento espiritual. El impacto del aceite en la sanación va más allá de los actos individuales de unción. Se extiende a la manera en que estas prácticas alimentan la esperanza y fortalecen la fe de toda la comunidad. Al observar o experimentar la sanación a través del aceite, los creyentes se sienten más conectados con la tradición bíblica y más seguros de la presencia activa y compasiva de Dios en sus vidas. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, ¡quiero más! Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, el aceite, en su papel de protector, es altamente valorado en las comunidades de fe por su capacidad de establecer límites sagrados contra fuerzas malignas. Este uso se fundamenta en la creencia de que, al ser consagrado, el aceite actúa como un escudo espiritual, reforzando la presencia de Dios alrededor del ungido o del lugar protegido. En el contexto bíblico, esta idea se refleja en la unción de hogares y templos, donde el aceite servía para santificar y limpiar el espacio de influencias negativas.
La aplicación de aceite en marcos de puertas y ventanas, un ritual practicado en muchas tradiciones, se basa en la práctica de ungir objetos y lugares como forma de consagración y protección. Este acto simboliza la dedicación de un espacio a Dios, asegurando que todas las actividades dentro de sus límites estén bajo la supervisión divina, como se menciona en Éxodo 49, donde Moisés unge el tabernáculo para consagrarlo. La tradición de ungir a los individuos con aceite antes de emprender viajes o enfrentar grandes desafíos es una práctica común, entendida como una manera de solicitar la protección y guía de Dios en situaciones de incertidumbre o peligro. Este uso del aceite refuerza la noción de que la protección divina es omnipresente y accesible a través de la fe y los rituales establecidos. La efectividad del aceite como escudo espiritual también se ve en su capacidad de infundir paz y seguridad en aquellos que lo utilizan, fortaleciendo su resolución espiritual y brindándoles un sentido tangible de la presencia protectora de Dios en sus vidas. Esta sensación de seguridad es vital para enfrentar las adversidades con fe y determinación, sabiendo que uno está resguardado por el poder supremo. La unción de líderes con aceite es una de las prácticas más simbólicas en la Biblia, marcando la elección divina y la transferencia de autoridad celestial a los ungidos. Esta ceremonia, detallada en libros como 1 Samuel, donde Samuel unge a David como rey de Israel, 1 Samuel 16:13, no solo confirmaba el liderazgo terrenal, sino que también implicaba una responsabilidad espiritual, asegurando que el liderazgo estuviera alineado con la voluntad de Dios. En la historia de David, su unción fue seguida por la manifestación del Espíritu de Dios en su vida, equipándolo para liderar con justicia y sabiduría. Esta transformación es fundamental, ya que subraya cómo el aceite no solo designa al líder, sino que también lo capacita con cualidades espirituales necesarias para guiar a su pueblo según los principios divinos. La práctica de ungir líderes se extendió a los profetas, quienes eran ungidos para validar su llamado a hablar en nombre de Dios. Esta unción simbolizaba su purificación y dedicación a la verdad, permitiéndoles servir como voceros de la justicia y la moralidad divinas, como se observa en el caso de Elías y Eliseo. La relevancia de esta tradición en el contexto contemporáneo se observa en las ceremonias de unción para líderes religiosos y laicos, donde se invoca el poder del Espíritu Santo para guiar sus decisiones y acciones. Esta continuidad en la práctica de la unción demuestra su importancia perdurable y su papel en asegurar que el liderazgo, tanto en lo secular como en lo sagrado, refleje un compromiso profundo con los valores y mandatos divinos. El aceite en la Biblia no solo se asocia con la santidad y la consagración, sino también con la abundancia y la bendición. Su presencia en relatos bíblicos frecuentemente simboliza la provisión y la prosperidad divinas, como en el caso de la viuda a quien Eliseo ayuda a multiplicar el aceite para pagar sus deudas y salvar a su familia, 2 Reyes 4:17. Este milagro no solo resalta la compasión de Dios, sino también cómo Él puede usar elementos cotidianos, como el aceite, para manifestar su gracia y poder. En términos agrícolas, el aceite de oliva era una de las principales fuentes de riqueza en el antiguo Israel, y su abundancia era vista como una señal de la bendición de Dios. Deuteronomio 11:14 menciona la promesa de lluvia para las cosechas, incluyendo el olivo, como parte de la fidelidad de Dios al pacto con Israel, vinculando directamente la prosperidad material con la obediencia y la fe en Dios. El aceite se utilizaba en festividades y celebraciones, agregando una dimensión de alegría y gratitud a los eventos comunitarios.
Esta asociación con la alegría y la celebración se refleja en salmos y cánticos que mencionan el aceite como motivo de gozo y agradecimiento, subrayando su papel en la fortificación de la vida comunitaria y espiritual. El simbolismo del aceite como portador de bendición continúa en la práctica cristiana, donde es utilizado en sacramentos y rituales que marcan momentos importantes de transición y renovación espiritual. Al entender el aceite como un símbolo de abundancia, los creyentes reconocen y celebran la generosidad continua de Dios, reafirmando su confianza en su provisión y cuidado perpetuos. El aceite tiene un papel crucial en los rituales de purificación, especialmente en el contexto del Antiguo Testamento, donde se utilizaba para limpiar y preparar a sacerdotes y objetos sagrados para el servicio divino. Levítico 8, 10, 12 describe cómo Moisés ungió el tabernáculo y todo lo que había en él con aceite, consagrándolos para que fueran santos. Este acto de purificación no solo limpiaba físicamente, sino que también simbolizaba una renovación espiritual, preparando el espacio y las personas para encuentros con lo divino. La unción con aceite en los rituales de purificación también se extendía a la preparación de reyes y guerreros, donde el aceite servía como un símbolo de limpieza de sus vidas pasadas y sus errores, permitiéndoles asumir sus roles con una nueva pureza de propósito. Esta práctica enfatiza la creencia en la capacidad del aceite para renovar y fortalecer el espíritu, preparando a las personas para desafíos y responsabilidades sagradas. En la sanación, el aceite se aplicaba a menudo en rituales para purificar a los enfermos, liberándolos de impurezas tanto físicas como espirituales. Esta aplicación se basa en la concepción de que la enfermedad puede ser tanto un desequilibrio físico como espiritual, y la unción con aceite es un medio para restaurar la armonía y la salud integral. El uso moderno del aceite en rituales de purificación sigue siendo prominente en muchas tradiciones cristianas, donde se considera esencial para la preparación de individuos y espacios para el servicio y la adoración. Este uso continuo del aceite destaca su papel como un elemento de santidad y purificación en la vida espiritual, sirviendo como un recordatorio constante de la necesidad de renovación y dedicación en la búsqueda de la santidad. El aceite ha sido testigo y herramienta en numerosos momentos decisivos de la historia bíblica, proporcionando no solo un recurso material, sino también un apoyo espiritual en tiempos de cambio y desafío. Desde la unción de jueces y reyes hasta su uso en la consagración de profetas, el aceite ha estado presente en la formación de la identidad y la misión del pueblo de Israel, como se relata en libros históricos y proféticos de la Biblia. En tiempos de guerra, el aceite era usado para ungir a los líderes y guerreros, invocando la protección y la bendición de Dios sobre ellos. Esta práctica no solo fortalecía físicamente a los ungidos, sino que también les confería una autoridad moral y espiritual, como se observa en la unción de David antes de enfrentar a Goliat, un acto que simbolizaba su elección divina y su futura victoria. En momentos de crisis nacional o desastre, el aceite servía como un símbolo de esperanza y renovación. Por ejemplo, durante el exilio y la posterior reconstrucción de Jerusalén, el aceite fue usado para ungir a los líderes encargados de la restauración, marcando el comienzo de una nueva era y reafirmando el compromiso continuo de Dios con su pueblo. El aceite también jugaba un papel en los rituales de lamento y duelo, donde se utilizaba para ungir los cuerpos de los fallecidos, asegurando su purificación y preparándolos para la vida después de la muerte. Esta práctica subrayaba la creencia en la resurrección y la vida eterna, proporcionando consuelo a los vivos y asegurando un respetuoso adiós a los muertos. Estos momentos críticos en la historia bíblica
no solo muestran la versatilidad del aceite como herramienta espiritual, sino también su importancia en la conformación y mantenimiento de la fe a lo largo de generaciones. El aceite, en estos contextos, actúa como un testimonio de la gracia de Dios, su intervención en la historia humana y su cuidado perpetuo por su creación. La unción con aceite no se limita solo a las personas, también se extiende a objetos y lugares que ocupan un papel importante en la adoración y las prácticas religiosas. Esta consagración mediante el aceite es visible en la Biblia, como cuando Salomón ungió el templo de Jerusalén, marcando el espacio como un lugar santo dedicado a la presencia de Dios. 1 Reyes 8, 10, 11. Este acto de ungir no solo santificaba el templo físicamente, sino que también invocaba la gloria de Dios para que residiera allí de manera palpable. Los objetos utilizados en el culto como altares, utensilios litúrgicos y vestimentas sacerdotales también eran ungidos para separarlos del uso común y dedicarlos al servicio divino. Esta práctica enfatiza la santidad de los artículos de adoración y la importancia de la pureza en las prácticas religiosas, asegurando que todo lo que se utiliza en el culto sea digno del acto de adoración. En la actualidad, la unción de lugares y objetos sigue siendo una práctica común en muchas tradiciones cristianas, simbolizando la continua dedicación y renovación de la santidad en la vida de la Iglesia. Por ejemplo, al inaugurar un nuevo lugar de adoración o al introducir nuevos elementos en el servicio, se realiza una ceremonia de unción, pidiendo la bendición de Dios y reafirmando el compromiso de la comunidad con una adoración reverente y respetuosa. Esta práctica no solo refuerza la conexión física y espiritual con el espacio y los objetos de adoración, sino que también sirve como un recordatorio para la comunidad de que la presencia de Dios se manifiesta tanto en los elementos tangibles como en los espirituales de la práctica religiosa, ayudando a los fieles a percibir lo sagrado en su vida cotidiana. El aceite tiene un lugar destacado no solo en ceremonias y rituales, sino también en la vida diaria de los fieles, sirviendo como un recordatorio constante de la presencia de Dios y su cuidado continuo. En la cultura bíblica, el aceite era un componente esencial de la dieta, la medicina y la economía, integrando lo sagrado en las actividades diarias de las personas. La unción diaria con aceite, practicada por muchos como parte de su devoción personal, es una forma de consagrarse a sí mismos a Dios al comenzar cada día. Este acto, aunque simple, fortalece la relación personal con lo divino, recordando al creyente su dedicación a vivir según los principios cristianos y su dependencia de la gracia de Dios para todas las facetas de la vida. El uso del aceite en festividades religiosas y celebraciones familiares subraya su papel en la unión de la comunidad y la familia en la fe. Por ejemplo, en las festividades de unción, los creyentes comparten el aceite bendecido, reforzando los lazos comunitarios y familiares a través de un acto compartido de devoción y celebración. Este uso cotidiano del aceite como un elemento espiritual ayuda a los creyentes a mantener una perspectiva espiritual en sus vidas, integrando su fe en sus actividades diarias y decisiones y fomentando una cultura de santidad y dependencia continua en la provisión y protección de Dios. El aceite, imbuido con significado espiritual y usado con fe, ha sido testigo y medio de numerosos milagros a lo largo de la historia cristiana. La Biblia relata varios eventos donde el aceite fue instrumental en milagros, como la multiplicación del aceite de la viuda por Eliseo, que no solo proporcionó los medios para resolver una crisis económica, sino que también demostró el poder milagroso de Dios actuando a través de objetos comunes. 2 Reyes 4:1-7.
Esta capacidad del aceite para actuar como conductor de milagros se atribuye a su consagración y al poder de la oración que lo acompaña. En la práctica moderna, muchos creyentes siguen reportando experiencias milagrosas asociadas con la unción de aceite, desde sanaciones físicas hasta provisiones inesperadas y protección en tiempos de crisis. Estos testimonios refuerzan la creencia en el poder del aceite no solo como un símbolo de la fe, sino como un agente activo de la gracia de Dios. Al ungir con aceite, los creyentes participan en una tradición de fe que trasciende el tiempo y el espacio, conectando con una herencia espiritual que continúa desatando el poder de Dios en el mundo. El aceite jugó un papel significativo en el ministerio de Jesús y los apóstoles, sirviendo como un medio para la sanación y la consagración. Durante su ministerio terrenal, Jesús mismo fue ungido en varias ocasiones, destacando la unción en Betania, donde María ungió sus pies como parte de su preparación para la crucifixión. Juan 12:3. Este acto no solo fue un gesto de devoción y amor, sino que también simbolizaba la consagración de Jesús para su sacrificio final. Los apóstoles continuaron usando el aceite en su ministerio post-ascensión, ungiendo a los enfermos y llevando a cabo rituales de sanación como parte integral de su obra evangelizadora. Hechos 10:38 menciona cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y poder, y cómo Él, a su vez, usaba ese poder para hacer el bien y sanar a todos los oprimidos por el diablo, reflejando la transmisión y uso del poder divino a través de la unción. La inclusión del aceite en estos aspectos del ministerio de Jesús y los apóstoles subraya su importancia no solo como tradición religiosa, sino como una herramienta esencial para la misión de la iglesia primitiva. El aceite facilitaba un enfoque tangible del poder sanador y liberador de Dios, que era accesible y comprensible para las comunidades a las que servían. El aceite continuó siendo un recurso vital en la vida de la iglesia primitiva, utilizado en una variedad de contextos que iban desde la liturgia hasta la práctica diaria. Su papel en los sacramentos, especialmente en el bautismo y la confirmación, se consolidó durante este periodo, simbolizando la unción del Espíritu Santo y la incorporación de nuevos creyentes en la vida de la comunidad de fe. Los escritos de los padres de la Iglesia y los documentos eclesiásticos tempranos reflejan una comprensión profunda del aceite como un símbolo de la presencia de Dios y un medio de gracia. Por ejemplo, en las liturgias de sanación, el aceite era usado no solo para la unción física, sino también como parte de oraciones por la restauración espiritual y emocional de los fieles. Esta integración del aceite en las prácticas y rituales de la iglesia primitiva demuestra su papel central no solo como un elemento ceremonial, sino como una parte integral de la teología y la espiritualidad cristiana. El aceite, como un vehículo de lo sagrado, facilitaba la manifestación de la gracia divina en la vida de la iglesia, ayudando a moldear la identidad y las tradiciones que definirían el cristianismo a lo largo de los siglos. Aunque el aceite es una herramienta espiritual poderosa, su uso inapropiado o supersticioso puede desvirtuar su significado sagrado y tener consecuencias espirituales negativas. La Biblia advierte sobre el mal uso de los elementos sagrados, como en el caso de los hijos de Aarón, quienes ofrecieron fuego extraño ante el Señor, lo cual no les fue mandado y resultó en su muerte. Levítico 10:1-2. De manera similar, el aceite consagrado debe usarse con reverencia y conforme a las directrices establecidas por las tradiciones religiosas. Es crucial evitar tratar el aceite como un amuleto o un objeto mágico. Su poder no proviene de la sustancia en sí misma, sino de la bendición de Dios y la fe de quienes lo utilizan.
El aceite debe ser visto como un medio para facilitar la oración y la devoción, no como un sustituto de la fe personal y la dependencia directa de Dios. Las guías para un uso apropiado incluyen la consagración del aceite por un líder religioso autorizado, su uso en contextos que honren su santidad y la educación de la comunidad sobre su significado espiritual y bíblico. Esto ayuda a asegurar que el aceite sea utilizado de manera que refuerce la fe y fomente una relación más profunda con Dios. Por último, es importante recordar que la efectividad del aceite está intrínsecamente ligada a la voluntad de Dios y a la operación del Espíritu Santo. Los creyentes deben evitar la tendencia a atribuir resultados específicos al aceite y, en su lugar, centrarse en cultivar una vida de oración y obediencia que invite a la verdadera transformación y la manifestación del poder divino. El uso del aceite en la práctica espiritual moderna varía ampliamente entre diferentes denominaciones y tradiciones, pero algunas aplicaciones comunes incluyen la unción durante los servicios de oración por los enfermos, en ceremonias de bautismo y confirmación, y en la consagración de líderes eclesiásticos. En cada caso, el aceite es utilizado como un signo de separación para Dios y una petición por su gracia y bendición. La preparación para la unción debe siempre comenzar con la oración, buscando la guía de Dios y su bendición sobre el aceite a usar. Esta oración de consagración puede ser realizada individualmente o en comunidad, dependiendo de la tradición. La aplicación del aceite debe hacerse con respeto y dignidad, generalmente haciendo una señal de la cruz en la frente de la persona, lo que simboliza la santificación y protección divinas. Es beneficioso enseñar a los fieles sobre el significado del aceite en la tradición cristiana, para fomentar una comprensión más profunda de su propósito y evitar supersticiones o malentendidos. La educación puede incluir estudios bíblicos, sermones y material escrito que explore tanto los aspectos teológicos como prácticos del uso del aceite en la vida de la Iglesia. Se anima a los creyentes a usar el aceite como parte de su devoción personal, en momentos de oración y reflexión, como un medio para renovar su compromiso con Dios y fortalecer su fe. Esta práctica personal ayuda a integrar el simbolismo del aceite en la vida diaria del creyente, marcando momentos de intimidad espiritual y dependencia de Dios. El aceite tiene un impacto profundo en la comunidad cristiana, no solo como una sustancia utilizada en rituales, sino como un símbolo de la unidad y la continuidad de la fe. Su uso en sacramentos y ceremonias ayuda a vincular a los individuos con la historia y las tradiciones de la Iglesia, creando un sentido de pertenencia y continuidad con las generaciones pasadas de creyentes. En ceremonias como la unción de enfermos, el bautismo y la confirmación, el aceite sirve como un punto de conexión comunitaria, donde los miembros de la Iglesia pueden experimentar juntos la gracia y la bendición de Dios. Estos momentos fortalecen los lazos comunitarios y reafirman el compromiso colectivo con los principios cristianos y el apoyo mutuo. El aceite también juega un papel en la enseñanza y la formación espiritual dentro de la comunidad, sirviendo como un punto focal para la educación sobre las prácticas de fe y la teología. Al entender y participar en rituales que involucran aceite, los miembros de la Iglesia profundizan su comprensión de la doctrina cristiana y desarrollan una apreciación más rica de su herencia espiritual. El uso del aceite en la adoración y en los momentos de crisis puede actuar como un consuelo y una afirmación de la presencia de Dios en medio de la comunidad. En tiempos de dificultad,
La unción puede ofrecer un tangible sentido de esperanza y solidaridad, reafirmando la creencia en la protección y provisión divinas y ayudando a los miembros de la comunidad a enfrentar desafíos con fe renovada. Mirando hacia el futuro, el aceite seguirá siendo una parte vital de la práctica espiritual en muchas comunidades cristianas, adaptándose a nuevos contextos y necesidades mientras mantiene su significado y propósito tradicionales. A medida que las iglesias buscan conectar con una generación más joven y diversa, el simbolismo y la práctica del uso del aceite pueden ofrecer un puente entre las tradiciones antiguas y las formas contemporáneas de expresión espiritual. La innovación en la forma en que el aceite es presentado y utilizado puede ayudar a revitalizar su percepción entre los fieles, asegurando que su significado sagrado no se pierda, sino que se enriquezca con nuevas capas de interpretación y aplicación. Esto puede incluir integrar el uso del aceite en servicios de adoración más interactivos y personales, o explorar formas creativas de educación sobre su significado y uso. A medida que las comunidades cristianas se vuelven más globales y tecnológicamente avanzadas, el uso del aceite puede adaptarse para abordar cuestiones contemporáneas, como la sanación emocional y espiritual en un mundo cada vez más digitalizado y aislado. El aceite puede servir como un recordatorio físico de la necesidad de conexión personal y presencia divina en la vida moderna. El papel del aceite como un elemento de unidad ecuménica y diálogo interreligioso no debe subestimarse. Al compartir prácticas y significados asociados con el aceite, diferentes denominaciones y tradiciones pueden encontrar terreno común, promoviendo el entendimiento mutuo y el respeto, y trabajando juntos hacia objetivos comunes de paz y espiritualidad compartida. El aceite, en su esencia, es más que un simple símbolo dentro del cristianismo. Actúa como un catalizador para una fe viva y activa. Su uso en rituales y prácticas diarias no es solo una tradición a seguir, sino una forma activa de participar en la historia sagrada, experimentando la gracia de Dios de manera tangible y personal. A través del aceite, los creyentes encuentran un medio para expresar su fe, compromiso y oración de maneras que palabras solas podrían no lograr. Esta participación sensorial y física en la espiritualidad permite una experiencia más profunda y a menudo más emocional de lo sagrado, ayudando a los fieles a sentirse más cercanos a Dios y más arraigados en su comunidad de fe. Además, el aceite desempeña un papel en la enseñanza de la paciencia y la perseverancia. Al igual que el aceite se prepara y consagra cuidadosamente, los creyentes son llamados a preparar y consagrar sus vidas a Dios, trabajando continuamente para vivir según sus mandamientos y buscando su presencia en todos los aspectos de la vida. El impacto del aceite va más allá de los momentos de unción. Infunde la vida cotidiana de los creyentes con una sensación de propósito y santidad, recordándoles que cada acto, no importa cuán pequeño, puede ser una expresión de fe y amor por Dios. En este sentido, el aceite no solo enriquece la práctica religiosa, sino que también enriquece la vida personal y comunitaria, haciéndola más rica, más profunda y más conectada. En tiempos de adversidad, el aceite puede ser una fuente de fuerza y consuelo para los creyentes, ofreciendo un punto de contacto tangible con Dios y recordándoles su compromiso de cuidar y proteger a su pueblo. Ya sea en momentos de enfermedad, pérdida o desafíos espirituales, la unción con aceite puede servir como un acto de fe que fortalece y consuela. Este uso del aceite como un medio para enfrentar adversidades subraya su papel como un recurso espiritual no solo en tiempos de celebración y consagración, sino también en momentos de necesidad y desesperación,
Al ungir a los enfermos o a aquellos que enfrentan grandes desafíos, la comunidad de fe reconoce y activa su creencia en un Dios que escucha y responde. La práctica de la unción en estos momentos puede también facilitar una profunda experiencia comunitaria, donde los miembros de la Iglesia se unen para apoyar a aquellos en dificultades, demostrando el amor y la compasión de Cristo en acción. Esta solidaridad puede ser profundamente sanadora, no solo para los individuos directamente involucrados, sino para toda la comunidad, reforzando los lazos y fomentando un sentido de pertenencia y cuidado mutuo. El aceite lleva consigo un rico legado de fe, tradición y transformación espiritual. Desde su uso en las antiguas prácticas judías y su integración en los rituales cristianos tempranos, hasta su papel en la vida espiritual contemporánea, el aceite ha sido un testimonio constante de la presencia y la providencia de Dios. Mirando hacia el futuro, el aceite continuará siendo una parte esencial de la vida espiritual en muchas tradiciones cristianas, sirviendo como un puente entre el pasado bíblico y las prácticas modernas de fe. Su capacidad para adaptarse a nuevos contextos y necesidades mientras mantiene su significado fundamental asegura que seguirá siendo relevante y poderoso como una herramienta espiritual. El aceite tiene el potencial de ser un punto focal en el diálogo interdenominacional y ecuménico, ofreciendo un terreno común para la exploración de prácticas y creencias compartidas. A través de su uso continuo y considerado, el aceite puede ayudar a fomentar la unidad y la comprensión dentro de la diversa comunidad global cristiana. En última instancia, el legado del aceite es uno de conexión con Dios, conexión con la tradición y conexión con la comunidad. Al continuar usando el aceite en sus muchas formas y funciones, los creyentes no solo honran este legado, sino que también participan activamente en la escritura de nuevos capítulos en la historia continua de su fe. ¿Cómo logró el apóstol Juan resistir después de ser sumergido en aceite hirviente? Este enigma ha capturado la curiosidad de fieles y escépticos por generaciones. La narrativa de Juan, uno de los seguidores más íntimos de Jesús, representa una amalgama de devoción, prodigios y la resiliencia del espíritu humano. Conocido como el discípulo predilecto, su figura es notable dentro de la tradición cristiana, no solo por su cercanía con Jesús, sino también por ser el único apóstol que, de acuerdo a los relatos, no encontró la muerte como mártir de manera convencional. El episodio de su escape, después de ser sumido en un caldero de aceite en ebullición, resalta su fe robusta y la intervención divina que lo salvaguardó. El video de hoy ofrece justamente una elucidación bíblica sobre cómo el caso de supervivencia de Juan tiene relevancia en nuestro diario vivir. Asimismo, revela los misterios más recónditos que las Sagradas Escrituras albergan de manera explícita y poco explorada, acerca de los actos virtuosos e indebidos de Juan. Recuerda compartirlo con alguien especial, empleando WhatsApp, Telegram o incluso Facebook. Como fieles, es nuestro deber propagar las doctrinas y la palabra de nuestro Señor. Esta historia se ubica en una era de turbulencias para los primeros adeptos del cristianismo, bajo la dominación de emperadores romanos que percibían al cristianismo como un peligro para su dominio y la fe pagana prevaleciente. En este contexto, Juan, portador de un mensaje de amor y salvación, se posicionó en la vanguardia de este conflicto, retando la autoridad imperial con su creencia en Jesucristo. El apóstol estaba familiarizado con el dolor y la persecución. Había sido testigo directo de la barbarie ejercida contra su líder y sus compañeros seguidores.
No obstante, su convicción y su devoción se mantuvieron inalterables, transformándolo en un soporte de la Iglesia nascente y una luz de esperanza para los fieles. El caldero de aceite hirviendo, lejos de ser mero instrumento de martirio, se transformó en el telón de fondo para uno de los prodigios más notables de la era antigua. Dicho suceso no solo verificó la lealtad de Juan, sino que también confirmó la custodia y apoyo divinos en instantes de adversidad severa. El milagroso escape de Juan no marcó un término, sino un comienzo renovado. Motivó a futuras generaciones a permanecer inquebrantables en su creencia, aún ante desafíos inmensos. Su relato es un recordatorio de que, en ocasiones, los milagros ocurren cuando la fe es sometida a prueba. Sin embargo, más allá del milagro, la vida de Juan es un testimonio del poder del amor y la devoción. Su cercanía a Jesús, su papel en los eventos fundamentales del cristianismo primitivo y su influencia en la formación de la Iglesia son aspectos que merecen ser explorados en profundidad. El impacto de Juan en el cristianismo va más allá de los milagros y las leyendas. Como autor de uno de los evangelios, 3 epístolas y el libro de Apocalipsis, su contribución a la teología cristiana es inmensurable. A través de sus escritos proporcionó una visión profunda del carácter de Jesús y del mensaje del Evangelio. La relación especial entre Jesús y Juan es evidente en los momentos íntimos compartidos entre maestro y discípulo. Juan fue testigo de eventos que otros no vieron, escuchó enseñanzas que otros no escucharon y comprendió verdades que otros no captaron. Esta conexión única lo posicionó de manera singular para compartir el corazón del mensaje cristiano. La historia de Juan es una invitación a reflexionar sobre la naturaleza de la fe, el amor y la resiliencia. A través de su vida y su ministerio, nos enseña que, incluso en las circunstancias más desafiantes, la presencia de Dios puede traer luz a la oscuridad, esperanza al desesperado y vida donde solo parece haber muerte. En una época marcada por la opresión y la búsqueda de esperanza, los milagros de Jesús no solo desafiaban las leyes de la naturaleza, sino que también ofrecían un vistazo a un reino donde el amor y la justicia prevalecían. La devoción de Juan hacia Jesús se cimentó en la observación directa de estos actos divinos, desde la multiplicación de los panes hasta la resurrección de los muertos. Cada milagro, grande o pequeño, reforzaba su fe y su compromiso con el mensaje del Maestro. El periodo en el cual Jesús y Juan hicieron su vida estaba marcado por intensas disputas políticas y diferencias religiosas. La dominación de Roma sobre Judea, la esperanza de un Mesías entre los judíos y las variadas interpretaciones de las Escrituras y las profecías eran el terreno fértil para el nacimiento de una nueva corriente espiritual. Por ende, los prodigios realizados por Jesús se percibían como signos de un futuro prometedor y simultáneamente como actos de desafío frente a los poderes establecidos. La habilidad de Jesús para curar, emancipar y proveer sustento no solamente congregaba a las multitudes, sino que también provocaba interrogantes serias sobre quién era Él realmente y de dónde provenía su poder. Para Juan, cada prodigio era una demostración más de la naturaleza divina de Jesús y una invitación a seguirle de manera incondicional. Estar en la posición de Juan, como testigo directo de estos prodigios, le daba una perspectiva única para divulgar no solo sus experiencias visuales, sino también el significado espiritual de estos eventos dentro del marco del amor divino hacia la humanidad. Su fidelidad a Jesús se fundamentaba en el entendimiento de que cada milagro representaba la presencia del reino de Dios entre ellos.
Este tiempo también se caracterizaba por un profundo deseo mesiánico, un anhelo por un libertador que rescataría a Israel de las cadenas romanas y fundaría un reino de paz y equidad. Los milagros de Jesús nutrían esta esperanza, aunque frecuentemente de formas que rompían con las expectativas tradicionales. Para Juan, el compromiso con Jesús implicaba un giro radical en su existencia. No era meramente observar los milagros desde la distancia, sino involucrarse en la misión de Jesús, esparciendo su mensaje de salvación y cambio a un mundo en necesidad. Esta lealtad lo enfrentaba directamente con las autoridades religiosas y políticas del momento. Cada milagro, cada enseñanza, cada acto de misericordia constituía una provocación al orden establecido, suscitando tanto admiración como rechazo. Los milagros, además, eran evidencia de la soberanía de Jesús sobre la creación, las enfermedades y hasta la muerte. La presencia de Juan en estos eventos le recordaba continuamente que el verdadero poder no se hallaba en la dominación o el mando, sino en el servir y el sacrificio. La confianza de Juan en Jesús se robustecía no únicamente por la naturaleza milagrosa de estos hechos, sino por el amor y la empatía que demostraban. Cada prodigio era un acto concreto del anhelo divino por restaurar, curar y reconciliar. La devoción de Juan a Jesús y su testigo de los milagros llevaron a un compromiso de por vida con el Evangelio. A través de sus escritos y su ministerio, se dedicó a compartir la buena nueva de que en Jesús Dios había visitado a su pueblo ofreciendo redención, esperanza y un nuevo comienzo. La vida de Juan tomó un giro decisivo el día en que Jesús lo llamó a dejar sus redes y seguirlo. Este momento no solo marcó el inicio de su jornada espiritual, sino también el abandono de una vida de certezas por una de fe y entrega total. Juan, junto a su hermano Santiago, respondió al llamado sin titubear, impulsado por un sentido innato de propósito y destino. El llamado de Juan también es significativo por el contexto en el que se produjo. En una época donde la religiosidad a menudo se medía por la adherencia a la ley y la tradición, Jesús ofrecía una nueva manera de entender la relación con Dios, basada en el amor, la compasión y el servicio. Este llamado no solo implicaba seguir físicamente a Jesús, sino también adoptar una postura de aprendizaje constante. Juan, a lo largo de su jornada con Jesús, se sumergió en un proceso de formación espiritual y ética que moldearía su carácter y su visión del mundo. El vínculo que se desarrolló entre Jesús y Juan durante este periodo es testimonio del profundo impacto personal y espiritual de su relación. Juan se convirtió en uno de los discípulos más cercanos a Jesús, participando en momentos clave de su ministerio y ganándose el apodo de el discípulo amado. Esta cercanía también le permitió a Juan acceder a enseñanzas y revelaciones que fueron cruciales para su posterior ministerio. A través de su interacción diaria con Jesús, aprendió no solo los principios del reino de Dios, sino también la importancia del sacrificio personal y la entrega incondicional. La decisión de seguir a Jesús también implicaba riesgos y desafíos. Juan enfrentó oposición, persecución y finalmente el dolor de ver a su maestro crucificado. Sin embargo, estos desafíos solo fortalecieron su fe y su compromiso con el mensaje del Evangelio. La jornada de Juan, desde las orillas del mar de Galilea hasta los confines del mundo conocido, es un testimonio de la transformación que el llamado de Jesús puede provocar. A través de su vida, Juan demostró que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio y en la fidelidad a una causa mayor que uno mismo. Este llamado también resalta la universalidad del mensaje de Jesús. Juan,
un simple pescador, fue elegido para ser portador de un mensaje que trascendería culturas, épocas y fronteras. Su vida es un recordatorio de que Dios no llama a los calificados, sino que califica a los llamados. El llamado de Juan nos invita a reflexionar sobre nuestra propia respuesta a la invitación de Jesús a seguirlo. A través de su ejemplo, aprendemos que la verdadera fe requiere acción, sacrificio y la voluntad de embarcarse en un viaje de transformación personal y espiritual. Juan, distinguido por su intensa devoción y naturaleza fogosa, demostró una impresionante evolución en su carácter a lo largo de su existencia. Originalmente apodado Hijo del Trueno por Jesús, debido a su ímpetu y su prontitud para proteger a su líder con vehemencia, experimentó una notable transformación bajo la influencia de Jesús, quien le enseñó la importancia de la empatía, la paciencia y el afecto sin condiciones. La metamorfosis de Juan, de un carácter impetuoso a una figura emblemática de afecto y entendimiento, representa una de las más destacadas transformaciones documentadas en el Nuevo Testamento. Este cambio no se dio de la noche a la mañana, sino que fue el fruto de continuas enseñanzas, vivencias compartidas y obstáculos superados al lado de Jesús, ejemplificando el impacto del amor y la dirección de Jesús para transformar los corazones más recios. La pasión de Juan por defender a Jesús se complementaba con una lealtad profunda. Esta fidelidad se vio desafiada en diversas instancias, especialmente en situaciones de riesgo y tribulación. No obstante, Juan se mantuvo constante, evidenciando que su dedicación a Jesús trascendía las meras palabras, arraigándose en un amor sincero y una fe irrompible. Su carácter también se manifestó en su habilidad para liderar y tomar decisiones. A pesar de su tendencia inicial al impulso, aprendió el valor de la contemplación y el discernimiento, habilidades que más tarde definirían su liderazgo al frente de una comunidad creyente en épocas de inestabilidad. La vinculación de Juan con Jesús se caracterizó por momentos de profundo vínculo espiritual y emocional, siendo testigo de eventos significativos como la transfiguración y las últimas horas de Jesús en Getsemaní. Estas experiencias compartidas enriquecieron su comprensión del propósito y mensaje de Jesús, equipándolo para enfrentar futuros desafíos. La influencia de Jesús se extendió a los escritos de Juan, donde el amor se presenta como el núcleo del credo cristiano. Esta visión, arraigada en su trato personal con Jesús, se convirtió en la base de su doctrina y labor pastoral. La evolución de Juan es testimonio del cambio transformador que implica una relación íntima con Jesús. A través de su trayectoria, observamos cómo la enseñanza y el amor de Jesús pueden modificar corazones y mentes, preparando a sus discípulos para propagar su legado de amor, compasión y justicia. Así, el legado de Juan es doble, un recordatorio del poder de la transformación personal y una invitación a vivir y amar con la intensidad y dedicación que él mostró. Su vida alienta a los fieles a buscar una transformación parecida a través de su propia conexión con Jesús. En la esencia de Juan se encuentra la dualidad entre la fuerza y la delicadeza, el ardor y la ternura. Estas cualidades, balanceadas y perfeccionadas por sus vivencias con Jesús, lo definieron no solo como un discípulo, sino también como un líder, mentor y ejemplo de fe auténtica. El viaje de Juan, de ser impulsivo a considerado, de ferviente a comprensivo, no solo marca un recorrido personal, sino que también sirve como modelo de crecimiento espiritual, recordándonos que, bajo la guía de Jesús, todos tenemos el potencial de evolucionar hacia seres más amorosos, sabios y empáticos. La existencia de Juan fue marcada por instantes cruciales al lado de Jesús, cada uno dejando una marca indeleble en su fe y ministerio.
Desde las orillas del Jordán hasta el monte de la Transfiguración, fue espectador de acontecimientos que no solo definieron la misión de Jesús, sino que también profundizaron su entendimiento de lo divino y el objetivo mesiánico. Particularmente significativa fue la última cena, donde Juan ocupó un sitio privilegiado junto a Jesús, simbolizando la confianza y el especial afecto que Jesús le profesaba, otorgándole acceso a profundos secretos y enseñanzas sobre los eventos venideros de pasión y resurrección. Su presencia en el jardín de Getsemaní, testigo de las últimas horas de Jesús antes de su captura, es otra muestra de su inquebrantable lealtad. Mientras otros discípulos cedían al sueño, Juan permanecía alerta, compartiendo el sufrimiento de Jesús y brindándole consuelo ante la inminente oscuridad, reafirmando su decisión de seguir a Jesús hasta el fin. La crucifixión representó el momento más desgarrador para Juan. A diferencia de muchos otros, él no huyó, sino que se mantuvo cerca de la cruz, soportando el dolor de ver a su maestro y amigo en agonía. En este momento de extrema vulnerabilidad, Jesús confió a Juan el cuidado de su madre, María, un encargo que simboliza la profunda confianza y el vínculo inquebrantable entre ellos. Después de la resurrección, Juan fue uno de los primeros en llegar al sepulcro vacío, corriendo con Pedro tras recibir la noticia de María Magdalena. La tumba vacía no solo confirmó la divinidad de Jesús para Juan, sino que también reafirmó su fe en la promesa de la resurrección y la vida eterna. El encuentro de Juan con el resucitado en la orilla del mar de Galilea fue un momento de redención y renovación. Aquí, Jesús restauró a Pedro y reafirmó su llamado a apacentar mis ovejas, un mandato que Juan también abrazó, dedicando su vida a guiar y cuidar la naciente comunidad cristiana. Estos momentos clave no solo definieron la trayectoria espiritual de Juan, sino que también lo prepararon para los desafíos futuros. Cada experiencia con Jesús le proporcionó las bases teológicas y espirituales necesarias para enfrentar la persecución, el exilio y la tarea de liderazgo dentro de la iglesia. La lealtad de Juan hacia Jesús se evidenció no solo por su asistencia física en momentos significativos, sino también por su dedicación a difundir las enseñanzas y el amor de Jesús mediante su conducta y sus escritos. Sus evangelios y cartas son un legado de su entrega, exhortando a todas las generaciones a descubrir la magnitud del amor divino manifestado en Jesús. La existencia de Juan, delineada por episodios de cercanía, prueba y revelación junto a Jesús, se erige como un arquetipo de discipulado leal. Revela que seguir a Jesús implica una vía de cambio personal, de confrontación con el sufrimiento y la muerte, y de confianza en la resurrección y la vida perpetua. El relato de Juan nos enseña que la devoción a Jesús demanda valentía, constancia y un espíritu abierto a ser metamorfoseado por el amor celestial. Por medio de su ejemplo, se nos invita a encarnar la misma fervor y dedicación, centrando nuestra mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. El itinerario y servicio de Juan, forjados por estos instantes decisivos con Jesús, subrayan la trascendencia del vínculo con el Maestro. Remarca que, en el sendero del discipulado, la lealtad e intimidad con Jesús son esenciales para superar las adversidades de la existencia y avanzar la misión del Evangelio con amor y autenticidad. La última cena fue un episodio de conexión intensa entre Jesús y sus discípulos, particularmente para Juan, quien, al estar junto a Jesús, participó de momentos clave de revelaciones sobre el porvenir de su misión.
Este acontecimiento no solo simbolizó la ofrenda que Jesús estaba por realizar por la humanidad, sino también el inmenso amor que tenía por sus discípulos, instruyéndoles sobre el sacrificio, la devoción y el poder del amor frente a la traición y el padecimiento. Dentro de este ambiente, lleno de significado y vaticinio, Juan recibió de Jesús enseñanzas que alterarían el rumbo de la historia, como la instauración de la Eucaristía, la anticipación de la traición y el nuevo mandamiento del amor. Estos preceptos enriquecieron el entendimiento de Juan acerca del reino de Dios, fortaleciendo su convicción y su empeño en el sendero que Jesús había delineado para ellos. La crucifixión fue el clímax del ministerio de Jesús, un momento de desesperación y esperanza simultáneamente. Para Juan, estar bajo la cruz significó un acto de devoción y amor, demostrando la profundidad de su lazo con Jesús y su fe incólume en su cometido. En este instante de agudo sufrimiento, Jesús encomendó a Juan el cuidado de su madre, María, encargo que simboliza la profunda confianza y afecto mutuo. La resurrección de Jesús selló la creencia de Juan, convirtiendo cualquier atisbo de duda en seguridad. Ser testigo del triunfo de Jesús sobre la muerte no solo ratificó para Juan la divinidad de Cristo, sino que además marcó el comienzo de su misión de proclamar el Evangelio con una convicción renovada y un ánimo resiliente. La vida apostólica de Juan estuvo llena de desafíos, desde la hostilidad de las autoridades judías hasta la persecución del Imperio Romano. Cada prueba fue una oportunidad para demostrar su fe y lealtad a Jesús. A través de arrestos, amenazas y eventual exilio, Juan mantuvo su compromiso de predicar el Evangelio, convirtiéndose en un pilar de fortaleza y esperanza para la comunidad cristiana en crecimiento. Bajo el yugo opresivo de Domiciano, el horizonte de la antigüedad se oscureció para los seguidores de Cristo. Este período, marcado por la sombra de la intolerancia, exigió de los fieles un testimonio de valentía sin precedentes. La insistencia del emperador en ser venerado como una entidad suprema desató un dilema de conciencia para muchos, un desafío que Juan enfrentó con una resolución inquebrantable. Su negativa a rendir culto a otro que no fuera el Mesías ilustra una convicción profunda, un eco de la fidelidad que define la esencia del compromiso cristiano. La postura de Juan, lejos de ser un acto solitario de desobediencia, se convirtió en un faro de resistencia para la comunidad creyente. En un tiempo donde el peligro acechaba a aquellos que osaban desafiar el edicto imperial, la integridad de Juan proyectó un rayo de esperanza a través de la oscuridad del despotismo. Su destierro a la isla de Patmos no fue simplemente el resultado de su desafío, sino una afirmación poderosa que la lealtad al cielo trasciende las cadenas de la opresión terrenal. Este exilio, aunque impuesto como castigo, se reveló como un capítulo divinamente orquestado en la narrativa de Juan. En el aislamiento impuesto por la mano de hierro de Domiciano, Juan encontró un santuario de revelación. Patmos, más que una prisión, se transformó en el escenario de una comunión profunda con lo divino, donde se le confiaron visiones que fortalecerían la resolución de generaciones futuras. En este retiro forzado, la fe de Juan fue no solo probada, sino también magnificada, trascendiendo las barreras del exilio para alcanzar la inmortalidad a través de las palabras escritas en el Apocalipsis. La historia de Juan, durante el reinado de Domiciano, nos enseña una lección imperecedera sobre la fuerza de la convicción espiritual frente a la adversidad. Su experiencia recalca que, incluso cuando los poderes de este mundo buscan someternos, la firmeza en nuestras creencias puede convertir las pruebas más duras en testimonios de una fe que no conoce fronteras. Juan, en su inquebrantable devoción a Cristo,
personifica la victoria del Espíritu sobre la tiranía, un recordatorio eterno de que por encima del clamor por falsas deidades, la voz de la verdad y el amor divino resuena con mayor fuerza. La increíble historia de cómo Juan emergió ileso de una caldera de aceite hirviendo se ha tejido en el tapiz de la tradición cristiana como una de las más fascinantes narrativas de intervención celestial. Este momento impregnado de misterio y asombro no solo destaca la singularidad del apóstol amado, sino que también proclama un mensaje resonante sobre el poder de la providencia divina que custodia a sus elegidos contra toda adversidad. Este evento excepcional supera con creces una mera historia de supervivencia. Se establece como un faro de esperanza para aquellos que, a través de los siglos, han soportado las llamas de la persecución por su credo. La figura de Juan, imperturbable y sin lesiones, ante la intensidad del fuego, emerge como un emblema poderoso de la fortaleza del espíritu humano cuando se encuentra en consonancia con el designio divino. La historia de Juan frente a la caldera de aceite ardiente supera el simple relato para adentrarse en lo divino, mostrando que la fe es capaz de modificar las leyes de la naturaleza. Este capítulo demuestra que, incluso ante el mayor de los peligros, el amparo de Dios envuelve a los devotos, transformando potenciales desgracias en evidencias de su benevolencia y su fuerza. Este prodigio no únicamente reforzó la creencia de quienes lo presenciaron directamente, sino que también ha motivado a incontables individuos a lo largo del tiempo a aferrarse aún más a sus convicciones. La vivencia de Juan ilustra que, pese a que las tormentas de adversidad puedan azotar con intensidad, el fundamento de nuestra fe, anclado en la seguridad de lo divino, se mantiene firme. Así, el escape milagroso de Juan se torna en un manifiesto de la tenacidad espiritual. Nos hace recordar que no existe poder alguno en este mundo, por más imponente que sea, que supere la resolución divina. En instantes de desafío, cuando parece que enfrentamos solos el ardor de nuestras propias luchas, el relato de Juan nos confirma que el rescate es accesible, ofrecido por un Dios que jamás deja desamparados a sus hijos. Además, este acontecimiento amplifica la idea de que nuestro propósito en la tierra, similar al de Juan, se halla bajo la providencia divina. La resistencia de Juan al aceite ardiente nos revela un designio celestial que va más allá de nuestro comprender, una misión apostólica que ninguna fuerza terrenal puede obstruir. Nos alienta a ver nuestra existencia como parte de un plan mayor, donde cada obstáculo es un componente esencial en el entramado de la intención divina. En el núcleo de este milagro reside un mensaje de triunfo, un anuncio de que la fe y el espíritu humano, enriquecidos por la gracia celestial, son capaces de sobrepasar las barreras de este mundo. La Odisea de Juan nos inspira a elevar la vista más allá de nuestras situaciones presentes, hacia un futuro en el que el amor y el amparo de Dios nos cobijan, asegurándonos que finalmente la luz triunfará sobre la penumbra. Así, la historia de Juan y la caldera de aceite no es solo un capítulo en el libro de los milagros cristianos. Es una fuente de fortaleza espiritual, un recordatorio eterno de que ante la adversidad no estamos solos. Nos insta a vivir nuestras vidas con valentía, confiando en que, al igual que Juan, estamos resguardados por un poder que supera todas las pruebas, el amor incondicional de un Dios que nos llama a ser victoriosos. Lejos de ser una sentencia de soledad, el destierro de Juan a Patmos se desplegó como el lienzo divino sobre el cual se pintarían visiones de un futuro eterno. Esta isla, más que un lugar de exilio, se convirtió en el santuario donde el cielo tocó la tierra, permitiéndole a Juan trazar con palabras el destino último de la humanidad y el triunfo inquebrantable del bien sobre el mal.
En la quietud de Patmos, alejado del estrépito y las distracciones de la vida cotidiana, Juan se sumergió en un océano de revelación divina. Este retiro forzado le brindó la claridad y la paz necesarias para escuchar la voz de Dios, un susurro que resonaba con promesas de redención y justicia final para el mundo. A través de las visiones del Apocalipsis, Juan extendió un puente entre el presente atribulado de la Iglesia y su gloriosa consumación en la nueva creación. Fue como si, desde su aislamiento, pudiera ver más a la de los confines del tiempo, ofreciendo a los creyentes de todas las épocas un faro de esperanza ante la adversidad. La revelación otorgada a Juan en Patmos no fue solo una previsión de los eventos futuros, sino también un profundo testimonio del inquebrantable amor de Dios por su creación. En el tapestry de sus visiones se entrelazan llamados al arrepentimiento, advertencias contra la complacencia y consuelo para los afligidos, todo enmarcado en la certeza de la victoria final de Cristo. Este período singular en la vida de Juan subraya la importancia de la soledad y la reflexión en nuestra jornada espiritual. Lejos de ser un vacío a temer, el retiro se revela como un espacio sagrado para el encuentro personal con lo divino, un lugar donde el ruido del mundo se apaga para dar paso a la voz de Dios. Juan, en su soledad forzada, nos enseña que incluso en los momentos de aislamiento y prueba, Dios está obrando. Su experiencia en Patmos nos recuerda que nuestras circunstancias más difíciles pueden ser transformadas en los más poderosos encuentros con el Eterno, forjando en nosotros una fe más profunda y resuelta. Las revelaciones